Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Pérez. Vamos a dar continuación en este video sobre la materia de gestión de proyectos informáticos, basándonos en el texto guía ya mencionado anteriormente, que es Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre el capítulo 3, que trata sobre los procesos de la dirección de proyectos. Como recordaremos, el capítulo 2 hablaba sobre la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto. Pues ahora hablaremos sobre los procesos que realizan los directores del proyecto o el director del proyecto. Pues bien, como parte introductoria vamos a hablar de distintos temas como son la interacción las interacciones comunes entre los procesos de la dirección de proyectos, los grupos de procesos de la dirección de proyectos, los grupos de procesos de inicio, los grupos de procesos de planificación, los grupos de procesos de ejecución, los grupos de procesos de monitoreo y control, los grupos de procesos de cierre, la información del proyecto y el rol de las áreas de conocimiento. Pues bien, como parte introductoria se puede decir que la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de la dirección de proyectos. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Pues bien, vamos a hablar acerca de lo que son las interacciones comunes entre los procesos de la dirección de proyectos. Bien, aquí hemos incluido en el mapa mental los conceptos básicos y los puntos claves de este subtema. Pues bien, los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros de múltiples formas que no se detallan exhaustivamente en este video. La mayoría de los profesionales con experiencia en ese ámbito reconocen que existen más de una forma de dirigir un proyecto, donde los grupos de procesos requeridos y los procesos que los constituyen sirven de guía para aplicar los conocimientos y las habilidades adecuadas de materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del mismo. Bien, los grupos de procesos en la dirección de proyectos se vinculan entre sí a través de las salidas que producen. Los grupos de procesos rara vez son eventos directos o únicos. Son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo del proyecto. Pues bien, en la dirección de proyectos requiere de grupos de procesos de monitoreo y control y se consideran procesos de fondo, los cuales son los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución y el proceso de cierre. Bien. En cuanto a los grupos de procesos de la dirección del proyecto, el otro subtema, aquí vamos a identificar 5 de los grupos de procesos de la dirección de proyectos necesarios en todo proyecto. Pues bien,
estos 5 grupos cuentan con dependencias bien definidas, normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Estos 5 grupos de procesos son independientes de las áreas de aplicación y el enfoque de las industrias. Los grupos de procesos individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre los grupos de procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varía en un proyecto a otro, puede realizarse o no en un orden determinado. Bien, ¿cuáles son estos 5 grupos de procesos? Pues bien, aquí podemos ver que incluye el grupo de procesos de monitoreo y control y los procesos de fondo, los cuales son el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. Bien. En cuanto a los grupos de procesos de inicio, vamos a detallar un poco, vamos a conocer a qué se refieren. Pues bien, este está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se compromete los recursos financieros iniciales. Además, se pueden identificar o se identifican los interesados internos y externos, los cuales van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si no hubiera sido nombrado, si uno fuera nombrado o hubiera sido nombrado, se selecciona al director del proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución, esto se va a ver en el capítulo posterior, que se trata sobre la gestión, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Y bueno, se registra en el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados. Bien, en el momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, este se considera oficialmente autorizado, por lo cual ya se empieza básicamente, o se pretende ya dar inicio en base a la autorización. Bien, ahora vamos a ver acerca de lo que es el proceso de planificación. Pues bien, este está compuesto por procesos realizados o por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar los objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para que éste sea llevado a cabo. La naturaleza compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que el proyecto genere la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y probablemente algunos de los procesos de inicio. Bien, esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe el nombre de elaboración progresiva. Para indicar la planificación y la documentación son actividades iterativas y continuas. ¿Cuál es el beneficio clave del grupo de procesos? De este grupo de procesos, pues consiste en trazar las estrategias y tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o una fase del proyecto. Bien, cuando es gestionada correctamente,
este proceso resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados. Este proceso nos expresa cómo se va a llevar a cabo y nos establece la ruta hasta el objetivo deseado. Bien, en cuanto al grupo de procesos de ejecución, pues se compone por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este proceso implica coordinar personas y recursos y gestionar las expectativas de los interesados, así también como integrar y realizar actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. Bien, durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se pueden requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como en los riesgos no previstos. Tales variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto y pueden requerir un análisis detallado y desarrollar una respuesta de dirección de proyectos adecuada. Bien, los resultados del análisis se pueden dar lugar a solicitudes de cambio, que en caso de ser aprobadas podrían modificar el plan para la dirección de proyectos u otro documento del mismo, y posiblemente requerir el establecimiento en nuevas líneas base. Gran parte del presupuesto que se da para el proyecto se utilizará para la realización de los procesos de ejecución. Bien, en cuanto al grupo de procesos de monitoreo y control, se compone por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en la que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. ¿Cuál es el beneficio de este grupo de procesos? Pues radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza en intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. Este grupo el grupo de procesos de monitoreo y control implica que se van a controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. También monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan de la dirección de proyectos y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. Y por último, para influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios a la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen solo los cambios aprobados. Bien, el monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la salud del proyecto y permite identificar qué áreas requieren un poco más de esfuerzo de atención. El grupo de procesos de monitoreo y control no solo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro del grupo de procesos, también monitorea el esfuerzo global dedicado al proyecto. Bien. Otro grupo de procesos que vamos a ver es el grupo de procesos de cierre, que está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección del proyecto, y son los que ya hemos venido
diciendo que son desde el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y este proceso interviene en todos, o sea, todas las actividades ya finalizadas, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del proyecto u otras obligaciones contractuales. Bien, este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo sea finalizado. Bien, en cuanto a la información del proyecto, a lo largo del ciclo de vida del proyecto se recopila, se analiza, se transforma y se distribuye a los miembros del equipo de proyecto y a otros interesados una cantidad significativa de datos e información en diversos formatos. Los datos del proyecto se recopilan como resultado de varios procesos de ejecución y se comparten en el ámbito del equipo del proyecto. Estos datos o esta información recopilada se analizan en contextos, se agregan y transforman para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de control. La información puede entonces comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes en diversos formatos. Bien, por último vamos a ver lo que son o lo que es el rol de las áreas de conocimiento. Bien, un área de conocimiento representa a un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. Estas áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos durante la mayor parte del tiempo. Bueno, aquí establecen 10 áreas de conocimiento que se utilizan en la mayor parte de los proyectos. Bien, estas áreas son la gestión de integración. Bien, vamos a acercar. Son la gestión de integración del proyecto, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo del proyecto, la gestión de los costos del proyecto, la gestión de la calidad del proyecto, también la gestión de los recursos humanos del proyecto, la gestión de las comunicaciones del proyecto y la gestión de los riesgos del proyecto, la gestión de las adquisiciones del proyecto y por último la gestión de los interesados del proyecto. Bien, estos son esto es todo lo que tiene que ver con el capítulo 3, que trata sobre los procesos de la dirección del proyecto, que como ya hemos visto, son los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de monitoreo y control y por último el cierre, que trata de supervisar que todos los procesos hayan finalizado correctamente y al final dar el cierre de este proyecto.